Licenciada, compañeros, muy buena tarde para cada uno de ustedes. Somos el grupo número 11 y en esta oportunidad tenemos el gusto de compartir con ustedes el tema el organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo forma parte de los tres poderes de Guatemala, juntamente con el legislativo y el judicial, y es el organismo del Estado el que ejerce el poder ejecutivo de la República de Guatemala y actualmente está regulado en nuestra Constitución en los artículos del 182 al 202 de la misma. Uno de los aspectos más importantes es que en el organismo ejecutivo existen tres clases de actos, los cuales son los actos de gobierno, que son aquellos que emanan del presidente de la República en su calidad de jefe del Estado y tiene como objeto principal dirigir la política del Estado y garantizar la estabilidad y la seguridad a los habitantes. Tenemos como número 2 los actos colegislativos, que son aquellos actos que también emanan del presidente de la República, también en su calidad de jefe de Estado. Su objeto principal son crear, modificar o derogar las leyes. Y estos actos son aprobados por el Congreso de la República. Y tenemos también los actos administrativos, que son aquellos actos que emanan de los funcionarios o empleados del organismo ejecutivo. Esto incluye a nuestro presidente. Su objeto principal de estos actos es gestionar y administrar los asuntos públicos y los intereses del Estado. La estructura del organismo ejecutivo está de la siguiente manera. Como número 1 encontramos al presidente de la República de Guatemala, que actualmente, como todos sabemos, es César Bernardo Arévalo, y según el artículo 182 de nuestra Constitución, nos dice que él es el jefe del Estado de Guatemala, el cual ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a través del sufragio universal, le damos la potestad para que él pueda tener estas funciones. Algo muy importante es que el mandato presidencial actualmente en Guatemala es de 4 años no prorrogables. Esto quiere decir que no pueden ser 3 años, no pueden ser 5 años. Única y exclusivamente deben de ser 4 años, ya que así lo establece nuestra Constitución de la Política de la República de Guatemala. También algo muy importante es que según el artículo 185 de nuestra Constitución, algunos de los requisitos que se requieren para poder optar al cargo de presidente es que debe ser guatemalteco de origen y tener mínimo 40 años de edad. Algo muy importante también es que la prohibición de reelección en Guatemala está prohibida. Esto quiere decir que cualquier persona que ya haya ejercido por un lapso de tiempo, no importando cuánto sea, la función de presidente no puede ser nuevamente reelecto como tal. Y en el artículo 183 de nuestra Constitución encontramos cuáles son las funciones que tiene el presidente. Algunas de ellas, ¿verdad? Y la más importante es que él es el encargado de cumplir y velar para que se cumpla la Constitución y las leyes ordinarias. Como número 2 encontramos la vicepresidencia de la República. Actualmente nuestra vicepresidenta es Karin Herrera y según el artículo 190 de nuestra Constitución ejerce las funciones del presidente en casos y formas que establece nuestra Constitución. Esto quiere decir, ¿verdad?, que tiene similares funciones a las del presidente y el lapso o periodo que ella va a tener es también de 4 años. Algo muy importante que hay que mencionar es que es electa en la misma planilla del presidente. No pueden ser electos en planillas distintas. También encontramos los ministros del Estado,
los cuales están regulados en el artículo 193 de nuestra Constitución y nos dice que un ministerio es una división de administración pública central encargada de ejecutar las políticas gubernamentales en un campo preciso. Los ministros de Guatemala son nombrados por el presidente de la República y tienen funciones específicas. Actualmente en Guatemala hay 14 ministerios, algunos de ellos que podemos mencionar es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, encontramos también el Ministerio de Infraestructura y Comunicaciones, son algunos ejemplos de los ministerios que contamos en Guatemala. Tenemos también lo que son las secretarías, y las secretarías de la presidencia son dependencias que apoyan directamente al presidente en el ejercicio de sus funciones. Actualmente en Guatemala contamos con 13 secretarías, las cuales en nuestra Constitución no se encuentran reguladas y escritas que necesariamente tienen que ser 13, sino que puede variar según las necesidades que se tengan. Y tenemos también como último que forman parte del organismo ejecutivo son las gobernaciones, que las gobernaciones se dice que son los representantes del organismo ejecutivo en los departamentos, son gobiernos autónomos y son elegidos también democráticamente. Según nuestra Constitución política, establece que el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador, quien también es nombrado por el presidente. Actualmente contamos con 22 gobernadores, uno en cada departamento. Hola, buen día, mi nombre es Ginger Isabel Flores Antizo, mi número de carnet es el 2022-31148 y a continuación yo les voy a hablar sobre los ministerios y su impacto en la sociedad. Iniciamos con el origen de los ministerios. Los ministerios en Guatemala fueron creados como parte de la organización del Estado para administrar diferentes áreas de gobierno. Su origen se remonta a la Constitución de 1825, cuando se establecieron las primeras secretarías del Estado encargadas de funciones específicas. Con el tiempo, estas secretarías fueron evolucionando y se convirtieron en los ministerios que existen hoy en día. Cada uno de los ministerios tiene responsabilidades específicas que contribuyen al desarrollo social, económico y político del país. Además, los ministerios de Guatemala trabajan en conjunto para garantizar el cumplimiento de las políticas públicas, la regulación de sectores clave como el comercio, la agricultura, la infraestructura, la atención de las necesidades de la ciudadanía en diferentes aspectos de su vida cotidiana. Mayor impacto de los ministerios. Como vemos en pantalla, vemos el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que su impacto ha permitido la creación de hospitales, campañas de vacunación y atención a enfermedades endémicas. Ejemplo de ello está la implementación de programas de nutrición y acceso a la salud en comunidades rurales. El Ministerio de Educación, su impacto ha impulsado la alfabetización, la formación docente y la construcción de escuelas. Ejemplos son los programas como la gratuidad educativa y la entrega de alimentos a escuelas. El Ministerio de Finanzas Públicas, su impacto ha sido clave en la administración de los recursos del Estado y la asignación de presupuesto para obras públicas. El ejemplo está la regulación de gastos públicos y políticas fiscales para el crecimiento económico. También quiero agregar el Ministerio de Gobernación y Seguridad, que su impacto ha contribuido a la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de instituciones como son la Policía Nacional Civil. Ejemplos son las estrategias contra la delincuencia y el narcotráfico. También tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, que su impacto ha permitido la implementación de programas de apoyo a familias en situaciones de pobreza. Ejemplo, los subsidios y asistencia social a grupos vulnerables. También hablaremos sobre el proceso de elección del presidente y del vicepresidente. El proceso de elección del presidente y vicepresidente en Guatemala está regulado principalmente por la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 184 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos dice que el presidente y el vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años mediante el sufragio universal y secreto. A continuación hablaremos sobre las etapas para la elección del presidente y vicepresidente. Como punto número 1 tenemos la convocatoria de elecciones. El Tribunal Supremo Electoral es el órgano encargado de convocar elecciones generales, incluyendo las del presidente y vicepresidente. Esta convocatoria se realiza mediante un decreto publicado en el Diario Oficial, donde se establecen las fechas y fases del proceso electoral. Esto está regulado en el artículo 188 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Como segundo punto tenemos las fases del proceso electoral, que estas se dividen en 3 fases. La primera fase, que es la postulación e inscripción de candidatos. Durante esta etapa, las organizaciones políticas realizan sus asambleas para la elección interna de candidatos a los distintos cargos de elección popular. Posteriormente, los candidatos son inscritos oficialmente ante el Tribunal Supremo Electoral. La segunda fase, que es la campaña electoral. Una vez inscritos los candidatos, pueden iniciar la campaña electoral, periodo en el cual presentan una propuesta al electorado. Esta fase está sujeta a regulaciones específicas para poder garantizar la equidad y transparencia del proceso. Tercera fase, elecciones, cómputo y calificación de votos. En esta etapa se llevan a cabo las votaciones, el conteo de votos y la oficialización de los resultados por parte del TCE. Como tercer punto está el sistema de votación y mayoría requerida. Dicha elección se realiza por medio del sufragio universal, directo y secreto. Para ser electos en la primera vuelta, el binomio debe obtener la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos. Si ningún binomio alcanza esta mayoría, se procede a una segunda vuelta electoral entre los binomios con mayor cantidad de votos en la primera fase. Como tercer punto tenemos los requisitos para ser candidatos. Según el artículo 185 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los candidatos de presidente y vicepresidente deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: ser guatemalteco de origen, ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos y ser mayores de 40 años. Además, existen inhabilidades específicas detalladas en la Constitución que impiden la candidatura a ciertas personas, como estas son los parientes cercanos al presidente en el que está ejerciendo y quienes ya hayan participado en golpes de Estado. Como quinto punto tenemos la toma de posesión, que aquí los candidatos electos asumen sus cargos el 14 de enero del año siguiente a su elección, para un periodo de 4 años. La Constitución establece que el presidente y vicepresidente no pueden ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Esto está regulado en el artículo 188 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos dice: la convocatoria de elecciones y la toma de posesión del presidente y vicepresidente de la República de Guatemala regirán por lo establecido en la ley electoral y de partidos políticos. Hablaremos también de la importancia de las elecciones en la democracia de Guatemala. Las elecciones son un pilar fundamental de la democracia en Guatemala, ya que garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones y la renovación periódica de los gobernantes. Su importancia radica en los siguientes aspectos. Número 1. Legitimidad del gobierno. Número 2. Participación ciudadana. Número 3. Rendición de cuentas y alternancia en el poder. Número 4. Protección de los derechos y libertades. Y número 5, desarrollo y bienestar social. Buen día, licenciada, buen día, compañeros. Mi nombre es Kevin Abdiel Guzmán Pérez. El tema del cual les voy a hablar yo es sobre el desafío y el principal reto que enfrenta el organismo ejecutivo, el cual es la corrupción. Bien sabemos que el organismo ejecutivo está en el ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno con las cuales deben coordinarse las entidades que forman parte de la administración descentralizada. Explicado esto en el artículo 2 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Guatemala ha vivido a lo largo de su historia una coyuntura crítica que está poniendo a prueba su sistema democrático. El descubrimiento de gigantescas redes de corrupción que atraviesan todos los niveles del Estado, sumadas a la violencia que azota al país. Esto ha dado lugar a movilizaciones ciudadanas inéditas en la historia que han dejado a muchos como una figura con escasa capacidad de juego a la cabeza del Poder Ejecutivo. Bien sabemos que la cabeza del Poder Ejecutivo es el presidente de la República de Guatemala, el cual tiene que velar por el buen funcionamiento de este organismo, el cual vela por los principios que tiene que ejercer este organismo. Los principios los podemos encontrar en el artículo 4 de la Ley del Organismo Ejecutivo, el cual dice principios que rigen la función administrativa. Bien sabemos que el fin supremo del Estado es la realización del bien común, explicado esto en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, los principios que rigen esta función administrativa del organismo ejecutivo debe de
ejercitarse en orden a su consecución y con arreglo a los principios, primero, de solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y la participación ciudadana. La participación ciudadana es un punto muy importante en este organismo ejecutivo, ya explicado en esta exposición. Bien, las protestas guatemaltecas. Como punto importante, siempre ha sido las protestas guatemaltecas la nota crítica, las cuales han sido la exigencia de la renuncia de todos los delincuentes que ejercen en el organismo ejecutivo, ya sea el presidente de la República y su cohorte a la cabeza. Esta capacidad de exigir la defenestración de las más altas autoridades del país, ya en sí misma una situación de conflictos, siendo esto un problema muy grave en el organismo ejecutivo, ya que existe un conflicto entre la población y este organismo. La ruptura legal también es un punto muy importante en este tema, ya que en el orden previsto constitucionalmente, esta petición altera el ciclo natural de la vida política. ¿Por qué? Porque siempre que hay un nuevo funcionario en el organismo ejecutivo, el presidente tiene un plazo, el cual son 4 años para el ejercicio de su función. Pero con la ruptura de esta legalidad, pues por su renuncia siempre se viola este derecho de legalidad, ya que no se cumple conforme lo establecido a la ley. Muy bien, ahora la relación entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado. ¿Cómo interactúa el Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial? El Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial son las 3 ramas del Estado de Guatemala y su interacción es importante para el equilibrio de poderes. La relación entre los poderes es que el Poder Ejecutivo se encarga de la gestión del Estado. Esta propone leyes, ejecuta políticas y representa al país. Mientras tanto, el Poder Legislativo aprueba o deroga leyes y el Poder Judicial interpreta y aplica las leyes, hace respetar o invalida. La relación y el exceso. Siempre atendiendo a la importancia de la relación entre los poderes, es que la separación de poderes del Estado limita el uso arbitrario del poder y salvaguarda la libertad y los derechos de los ciudadanos. Pues si una rama excede su autoridad o actúa en contra del interés nacional, las otras ramas pueden verificar sus acciones. Es por esto que existe la ley de pesos y contrapesos guatemalteca. La división de poderes. Hay una teoría que explica esta división de poderes. Pues nos dice que los sistemas políticos que utilizan la función de poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, están fusionados. Pues esta teoría argumentaba que todo el hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo. Va hasta que encuentra límites para que no pueda abusar de este. Hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Selene Félix. Para continuar con nuestro tema, que es el organismo ejecutivo, tenemos que saber que este tiene diversas ramas, diversas líneas y diversas áreas de aplicación. Dentro de estas encontramos las políticas públicas y su implementación, claro está. Pero para que entendamos un poquito mejor y nos empapemos más, ¿qué son las políticas públicas? Podemos definir a estas como un conjunto de acciones y decisiones que toma el gobierno para abordar problemas sociales, económicos, educativos, ambientales, entre otros. Estas políticas son diseñadas especialmente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
y la mejor vivencia dentro del Estado, y estos enfrentan los problemas que surgen dentro de la sociedad. En su desarrollo e implementación encontramos que el Ejecutivo, que en Guatemala está encabezado por el presidente, el cual actualmente es Arévalo, juega un papel crucial en el desarrollo e implementación de políticas públicas. Este proceso generalmente incluye diversas etapas. Dentro de la primera etapa encontramos la identificación del problema, pues como su nombre lo dice, identifica el problema, pero esta también realiza un diagnóstico de las necesidades y los problemas que surgen dentro de la sociedad. Como segunda etapa encontramos la formulación de políticas. Dentro de estas se diseñan estrategias y programas que buscan resolver e identificar los problemas. Esto puede incluir consultas con expertos, debates, básicamente lo que es socialización. Dentro de la tercera etapa encontramos lo que es la aprobación de la política. En la aprobación, las políticas presupuestas deben de ser aprobadas por el Congreso, lo que puede implicar negociaciones y ajustes, es decir, que es como un filtro, básicamente. Luego, como cuarta etapa, tenemos lo que es la implementación. En la implementación, ya que estas fueron aprobadas, el Ejecutivo se encarga de poner en marcha las políticas a través de diferentes ministerios y organismos. Esto incluye la asignación de recursos, capacitación de personal y la creación de infraestructura necesaria para que se desarrolle de la mejor manera la política. Dentro de estas etapas está la etapa final, la cual es la evaluación. En la evaluación, lo que surge finalmente es que se evalúa el impacto que las políticas implementadas pueden determinar, es decir, su efectividad y que ésta realice ajustes si se es necesario. Bueno, para continuar con este tema tenemos lo que es la historia del organismo ejecutivo en Guatemala. Dentro de esto está la evolución histórica. Esto nos sirve como herramienta para entender el porqué, el origen y el desarrollo del organismo ejecutivo en Guatemala. El organismo ejecutivo en Guatemala ha pasado por diversas transformaciones a lo largo de su historia, influenciado por cambios políticos, sociales, económicos, culturales, entre otros. Para comenzar, tenemos que entender pues nuestros comienzos, ¿cierto? Estos surgen en la época colonial. Durante la colonización, el poder estaba en manos de la corona española, no de los habitantes del territorio que hoy conocemos como Guatemala, y las decisiones eran tomadas por virreyes y autoridades coloniales. Claro que estas afectaban a todos los habitantes, ya fuera para beneficio o prejuicio, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la independencia, que esta surge en el año de 1821. Con la independencia de Guatemala se estableció un gobierno más autónomo. Sin embargo, la inestabilidad política y los cambios de liderazgo fueron bastante constantes, lo cual debilitó un poquito el organismo ejecutivo. Luego surge lo que es el liberalismo y las reformas, que estos están en el periodo de 1871 a 1944. Pues como su nombre lo dice, durante este periodo se implementaron reformas liberales que modernizaron al país. Estas se establecieron instituciones y las cuales fueron más sólidas y se promovió la educación y la infraestructura. Luego surge lo que es la guerra civil. Este periodo fue muy triste para los guatemaltecos, que fue entre 1960 y 1996. En este conflicto armado se tuvo un impacto devastador en el país y en la estructura del Ejecutivo. La represión y la falta de democracia marcaron esta época. Luego tenemos lo que son los acuerdos de paz en el año de 1996. Tras la guerra se firmaron acuerdos que buscaban democratizar el país y fortalecer las instituciones. El organismo ejecutivo comenzó a tener un papel más claro, crucial e importante dentro de la promoción de derechos humanos y el desarrollo social, pues lo cual fue de gran beneficio para todo habitante guatemalteco. Dentro de los desafíos recientes tenemos que el organismo ejecutivo en Guatemala ha evolucionado significativamente a lo largo de su historia.
adaptándose a los cambios sociales y políticas. Las políticas públicas son una herramienta fundamental para el desarrollo del país y su implementación. De esta manera, el organismo tiene una efectividad que marca la diferencia dentro de los ciudadanos. La ley del organismo judicial. Es un cuerpo legal, una normativa legal que regula la organización, el funcionamiento y las competencias del sistema judicial de nuestro país. También nace con el nombre Decreto 2-89 y establece la organización del Poder Judicial, sus principios fundamentales y los procedimientos para la administración de justicia. También vemos que este cuerpo legal regula aspectos como la independencia judicial, el nombramiento de jueces y magistrados, así como también su destitución y competencias y jurisdicciones de todos los tribunales. Entonces, la ley del organismo judicial nace como un cuerpo legal para administrar al sistema judicial como tal, administrar cómo se administra la justicia. Bien, pero para comprender más acerca de este cuerpo legal, también es necesario comprender cómo éste se promulga y cómo éste nace. Recordemos que antes de 1974 no existía como tal un cuerpo legal para el Poder Judicial, porque éste se encontraba en distintos cuerpos legales. Entonces, a la llegada de 1974, el Congreso de la República de Guatemala se da cuenta que es necesario tener un cuerpo normativo para administrar al Poder Judicial. Esto nace con el decreto 1762. Entonces senta las bases de la ley del organismo judicial. Recordemos lo que sucede en 1985, que nace nuestra actual constitución, en la cual el Estado se comienza a dividir entre poderes y su independencia. Entonces el Congreso de la República también ve necesario reformar la ley del organismo judicial. Y es por eso que promulga el decreto 2-89. Entre estos 4 años se comienza a derogar muchos de los artículos que en 1974 se tenía. Entonces, la pregunta es la siguiente. Actualmente, ¿cómo se está aplicando la ley del organismo judicial, la LOJ? Bien, en Guatemala esta idea nace con la finalidad de modernizar y de fortalecer al sistema judicial, de apartar al Poder Judicial de los otros dos poderes. Pero actualmente se rigen bajo mucha corrupción. Y ese es el problema actual y ese es el desafío actual. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no es totalmente independiente como nosotros decimos o como nosotros creemos. Lastimosamente los 3 poderes están absolutamente corruptos, existe una pelea de corrupción demasiado grande dentro del Estado y esto hace que muchos de los particulares y mucho del público en general cree que la ley del organismo judicial ya no es tan importante como antes. Y ese es el problema, porque el nombramiento de jueces y magistrados ya no se hace muchas veces por su capacidad, sino ya por favores que existen entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Actualmente, entonces, la ley del organismo judicial se necesita cambiar, necesita que refleje más cambios. Ya hace muchos años que este fue reformado y necesita haber otro decreto más. Ahora bien, también es importante hablar sobre la participación ciudadana dentro del Poder Ejecutivo. Como sabemos, nosotros cada 4 años votamos, hacemos el uso del derecho del sufragio para votar acerca de nuestros representantes, ¿no? Y la idea de todos los particulares, de todas las personas que no se combinan en el ámbito político ni jurídico, creen que la única participación que tienen los pobladores debe ser necesariamente en el voto, ¿sí? O en tipos de manifestaciones, en protestas, pero no. Para reflejar la esencia de la democracia y garantizar políticas públicas es necesario que el pueblo opine sobre decretos, sobre los artículos.
Se supone que muchos de los diputados deben ser la voz del pueblo y el ejecutivo una herramienta del pueblo para dogmar y así crecer el país. Lastimosamente esto no se refleja en nuestro país. Entonces, ¿cómo fomentamos esta participación ciudadana en el poder ejecutivo? Si es algo que se debe hacer, ¿cómo logramos fomentarlo? Tenemos dos aspectos. Uno desde la educación y la capacitación. Guatemala actualmente debe implementar programas que informen a la ciudadanía sobre los derechos y las formas en que puedan involucrarse. No solamente cada 4 años en los sufragios, sino también acerca de cualquier decreto, cualquier artículo reformable, incluso en nuestra Constitución. El pueblo debería educarse para poder conocer todos estos aspectos en los ámbitos jurídicos. Otra cuestión debería ser fomentar los mecanismos de consultas. Actualmente se supone que en muchas páginas web del gobierno dicen de que nosotros como ciudadanos podemos participar dentro del ejecutivo, pero esto no se da porque la población no sabe. Entonces necesitamos fomentar estos mecanismos de consulta para que toda la gente se involucre en la gestión pública. Páginas de gastos públicos, conocer acerca de los movimientos que cada uno de los participantes políticos hacen. Esto para fomentar un poco más la democracia.